de reyes y Señor de señores. Nadie está sobre tu trono, Padre. Solamente tú eres soberano, Dios. Señor, nadie iguala a tu poder, Señor, tu riqueza, tu magnificencia, Señor. Te gloria, Señor. Gracias, Señor. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrados hoy, Postramos hoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo gracia
siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré, y con millares de millares, al Cordero alabaré, y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré, a Jesucristo yo veré, a Jesucristo yo veré. Dice la palabra de Dios. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza serán a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con millares de millares, al Cordero alabaré, y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré, por los siglos de los siglos, y por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré, y con millares de millares, al Cordero alabaré, y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré, a Jesucristo yo veré, Jesucristo yo veré. Amén. Amén, aleluya. Gracias, Señor Jesús. A Jesucristo veremos, esa es nuestra esperanza, hermano. Amén. Esa es nuestra esperanza, hermano.
gracias a Dios, hermanos. Gracias que Dios nos permite alabarle. Y aún, hermano, lo que no podemos decirle en oración, se lo decimos cantando a Dios. Escuchamos que su amor es tan grande y tan dulce como la miel, hermano. Gócese, hermano, porque tenemos un Dios grande y poderoso. Un Dios que nos ama. Que no nos paga conforme a nuestras obras, sino que conforme a su misericordia borra nuestras rebeliones, hermano. Qué Dios tan grande tenemos, lleno de amor, de bondad y de misericordia. Ahora vamos a hablar de ese Dios glorioso y bendito que tenemos. Él también nos quiere hablar hoy por medio de su palabra. Preparen la palabra del Señor, ¿verdad? Tomen asiento. Mis hermanos que tengan su Biblia cerca. Vamos a hablar acerca de algo muy importante. Miren, hermanos, por lo regular siempre nosotros como pastores siempre oramos por las necesidades de la iglesia, oramos por sus dificultades, por sus angustias, por los temores, por los problemas, por la escasez de trabajo, la economía. Y eso es bueno orar, porque todos estamos pasando por alguna necesidad. Y eso es correcto. Entonces nosotros como pastores y también como iglesia debemos de orar por esas necesidades de los hermanos. Pero casi por lo regular no siempre nos acordamos de aquellos hermanos por quienes también están firmes en la fe. A veces nos olvidamos, ¿no? Entonces pedimos sí por todas las necesidades, pero hay algunas cosas que a veces se nos olvida pasar y no pedimos por ellas. El apóstol Pablo, ¿verdad?, habla en el libro de los Colosenses, es ahí donde quiero centrar el mensaje, y vemos que Pablo pide por la iglesia, pero peticiones muy concretas. Dice en el libro de los Colosenses, en el capítulo 1, verso 9 al 14, y Pablo era una persona que siempre se ocupaba de la oración a diario, y siempre oraba en favor de las iglesias, y en esta ocasión estaba orando ¿sí?, en petición por la iglesia de los Colosenses. Y Pablo dice en el verso 9, dice, por lo cual también nosotros, o sea Pablo, ¿verdad?, ¿con quién estaba? Estaba con algunos hermanos que lo acompañaban, ¿sí? Y dice Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para con toda paciencia y longanimidad, y con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Amén. Amén. Entonces vemos aquí hay varias peticiones que el apóstol Pablo está pidiendo, y Pablo oraba, siempre era una persona que oraba e intercedía por la iglesia. Dice Pablo que aquí pide, son varias cosas que Pablo está pidiendo, y dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Sí? Fíjense, cuando dice Pablo que sean llenos, está hablando acerca de una experiencia de plenitud. ¿Sí? Cuando dice llenos, quiere decir completos, ¿verdad? Que crezca, que se llenen. ¿Cuál es la voluntad de Dios?
Mire, hermano, la voluntad de Dios tiene dos características. La voluntad de Dios está en los decretos que Él ha establecido y está en los preceptos, o sea, en los mandamientos. Los decretos que Dios establece en su voluntad es todo aquello lo que Él se ha propuesto hacer. ¿Sí? Entonces la voluntad de Dios, Él ha querido desde el principio, Él creó al hombre por su voluntad. ¿Sí? Y cuando el hombre cayó, Él por su voluntad, dice Dios, de la descendencia de la mujer va a venir alguien que los va a redimir. Y esa era la voluntad y era un decreto de parte de Dios y se cumplió. ¿Sí? Ahora que estamos esperando que el Señor también decretó que iba a derramar de su Santo Espíritu y lo hizo. Estamos esperando la segunda venida de Cristo porque es un decreto de que Dios dice que va a venir por nosotros, va a venir por su iglesia en el arrebatamiento y lo va a cumplir. También dice que va a haber unas bodas y que va a venir Cristo a reinar por 1000 años. Y ya está decretado. Y dice que al enemigo, al diablo, lo va a atar y lo va a amarrar por 1000 años. Ya es un decreto de parte de Dios. Y todo eso se está cumpliendo. Y dice que la tierra pasará y todo, pero su palabra no va a pasar, ¿verdad? Está decretado. Estos son los decretos de Dios que se van a cumplir. ¿Cómo los va a hacer? No sabemos. Pero Él los va a llevar a cabo. La otra voluntad de Dios en cuanto a los preceptos tiene que ver, ¿sí?, acerca de la conducta del hombre. Tiene que ver con el hombre. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor Jesús cuando enseñó la oración modelo, Padre Nuestro, Él pedía en una petición que Él hacía, le decía: Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en los cielos. ¿No? Entonces, como que la voluntad de Dios en los cielos sí se lleva, pero aquí en la tierra cuesta mucho trabajo. Entonces vemos que a veces la voluntad, ¿sí?, que Dios quiere para nuestras vidas no se está llevando a cabo. ¿Sí? Dios quiere que el hombre ande en la luz, ¿sí?, porque es su voluntad. Esa es la voluntad de Dios. Y eso tiene que ver con los mandamientos que Dios le estableció al hombre. ¿Sí? Dios no quiere que el hombre ande en tinieblas. ¿Sí? La voluntad de Dios no es que el hombre ande en pecado o en desorden. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre llegue al conocimiento de la verdad. Que conozca a Cristo Jesús. Que conozca el amor del Señor. ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios. Entonces Pablo dice: yo estoy pidiendo para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Él. ¿Sí? Entonces la voluntad de Dios se tiene que cumplir en nuestra vida. ¿Sí? Ya como creyentes tenemos nosotros, sí, que conocer todo esto, ¿no? Pero qué tristeza, ¿verdad? Que muchos, aunque saben cuál es la voluntad de Dios, andan en su propia voluntad. Y aún muchos cristianos andamos en nuestra propia voluntad. ¿Sí? Hacemos lo que queremos, actuamos como nosotros queremos, pensamos, ¿sí? Y entonces la voluntad de Dios a veces la hacemos a un lado. Y eso es lo que Pablo estaba pidiendo por los hermanos, ¿verdad? No, Señor, que se establezca tu voluntad en ellos. Pero ¿por qué a veces no se establece la voluntad de Dios con los hermanos, bueno, en la iglesia? ¿Sí? Pablo dice, miren, vamos a buscar por favor en Romanos, el capítulo 12, por favor. No vayan a perder la cita, por favor. ¿Sí? Romanos 12, ya hemos hablado mucho acerca de este texto. Si lo tenemos, por favor. Dice: no os conforméis a este siglo, dice, ¿no?, a este mundo. Algunas versiones dicen a este mundo. Dice: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, aquí hay tres cosas muy importantes, hermano. Miren, para conocer la voluntad de Dios, ¿sí?, ¿qué es lo que primero dice la palabra aquí, lo que estamos leyendo? No se amolden a este mundo. ¿Qué es amoldarse, hermano? Pues tomar los patrones, ¿verdad?, que el mundo nos está ofreciendo para vivir una vida bajo un sistema del enemigo.
Entonces dice Pablo, no se vayan a moldar a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente, la tiene que hacer el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el enemigo a nuestra mente metió muchas cosas negativas. Entonces, esa mente que el enemigo trabajó con nosotros, tiene que ser cambiada. Tiene que quitar ese cassette que nos metió el enemigo y meter el cassette, el original de Dios. Y esto lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Cuando una vez nuestra mente se está siendo renovada por medio del Espíritu Santo, estamos cambiando nuestra forma de pensar, entonces usted va a comprobar cuál es la verdadera voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. ¿Sí? ¿Por qué es santa, agradable y perfecta? Porque es el carácter de Dios. Dios es santo, es bueno, amén, ¿sí? Y perfecto. Amén, amén. Entonces, Dios quiere que esa voluntad de nosotros se cumpla. ¿Sí? Bueno, porque Dios es bueno y sabe que nos va a traer provecho a nosotros. ¿Sí? Es agradable cuando nosotros actuamos bajo la dirección de Dios. Todo lo que hagamos va a ser agradable delante de Dios. ¿Sí? Porque vamos nosotros, ¿verdad?, a pensar como Él piensa y actuar como Él debe de, que nosotros quiere que actuemos. Y es perfecta porque todo aquello nos va a llevar a una madurez espiritual. Entonces, Pablo está pidiendo, dice, yo estoy pidiendo para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Sí? La voluntad que ha establecido para su iglesia. ¿Sí? Que ustedes comprueben, ¿sí?, cuál es esa buena voluntad, pero dejen de amoldarse al mundo. Porque miren, hermano, no vamos a poder conocer la voluntad del mundo mientras nuestra voluntad todavía comparta cosas de este sistema del mundo. ¿Sí? O vamos a traspasar la voluntad de Dios y vamos a establecer la nuestra. Porque vamos a querer hacer lo que nosotros queremos. ¿Sí? Entonces nunca vamos a poder experimentar, ¿sí?, la voluntad de Dios. Y sabe que todo lo que Dios nos pide a nosotros es para nuestro bien. ¿Sí? No es que nos esté coartando nuestra libertad y que Dios no quiere que hagamos muchas cosas. No, lo que Dios está tratando de hacer es que nosotros no nos lastimemos con hacer cosas que el mundo hace. Eso es lo que lo que Pablo está pidiendo, ¿no? Otra cosa muy importante que el apóstol Pablo está pidiendo en el verso 10, mire, dice, para que andéis, ¿cómo? Como es digno, ¿verdad? ¿Sí dice? ¿Sí? Bueno. En el verso 10 de Colosenses, por favor, vamos a poner a Colosenses. ¿Lo tenemos? Colosenses 1:10. Otra petición que Pablo está haciendo aquí a Dios por la iglesia. Dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Sí? Andar, la palabra aquí andar, ¿sí?, ¿qué significa? Forma de caminar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo manejas tu vida? Forma de conducir, ¿cómo te conduces?, dice el Señor. Dice, para que te conduzcas como es digno del Señor. ¿Sí? Entonces vemos, hermano, que a veces Dios quiere que nosotros caminemos conforme a lo que Él ha establecido. Porque los caminos de Dios, mire, hermano, son rectos, son justos. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, son verdaderos y son más altos que el de los hombres. Entonces, los caminos de Dios, ¿sí?, son por donde Dios quiere que nosotros caminemos. Pero hay caminos, hermano, que nosotros no llevamos a cabo. Mire, si dice Dios que andemos como es digno del Señor, ahí en Efesios, nada más estamos cerquitas, denle vuelta a Efesios. ¿Sí? Por favor, ¿sí? ¿Lo tenemos? Sí. Dice en Efesios capítulo 4, verso 1. Dice, yo pues preso del Señor, le ruego que andéis como es dignamente de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre sopórtense con paciencia unos a otros en el amor de Dios. Sí. Dice, hermano, ¿cómo Dios quiere que caminemos?
Esto es como Dios quiere, hermano. Que caminemos en humildad, dice, y mansedumbre. Sopórtense con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Debemos ser humildes, dice la palabra. Debemos de perdonarnos, sí. De caminar en amor, ¿o no es así? Pero a veces no nos podemos ni soportar, a veces que alguien no nos hable o que nadie no nos salude. Y como que ya nos molestamos, ¿no? Por eso. Y Dios no quiere esto, ¿no? Dios quiere que andemos, ¿sí? En humildad. A veces andamos más arrogantes, más orgullosos. ¿Por qué le voy a hablar? Si esto me habló, si no me saludó, ¿sí? Y eso hace que en nosotros, hermano, no haya nada de humildad, pura soberbia y altivez. Y dice el Señor, no, quiero que ustedes anden como es digno del Señor. ¿Ustedes creen que si nosotros andamos en humildad y mansedumbre y en amor, es digno de Dios? Sí, dice el Señor que sí. Es digno, hermano. ¿Sí? Hay otra parte que donde dice en el verso 17 de ahí de Efesios, dice, yo pues digo y requiero en el nombre del Señor, que ya no anden como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Sí. Otra forma, ¿verdad? ¿Cómo es el camino del hombre? Los caminos del hombre son vanidad. O sea, cuando dice vanidad, no tienen valor, son vanos. Sí. Y dice el Señor, ya no anden como los gentiles. ¿Sí? Ya no anden como ellos, que andan en la vanidad de su mente, porque su mente está entenebrecida. Y dice en Efesios 5:1, miren, ahí tenemos otro camino. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. ¿Sí? ¿Cómo quiere que andemos? En amor. ¿Sí? En amor, hermano. Y a veces es triste ver que aún dentro de la familia, como familia carnal, pudiéramos decir, que todos tenemos familia, ¿sí? A veces hay fricciones, hay desacuerdos, ¿sí? Y por algo que nos hicieron, no hay nada del amor de Dios, no hay nada de ese amor. ¿Sí? Y a veces no queremos hablar y a veces le decimos, arréglate bien con tu familia, arréglate bien con tu hermano, ¿verdad? Y dice, no, dice, pues, él siempre anda así, siempre le vemos defectos a las personas. Pero si el Señor nos viera los defectos a nosotros, ¿cómo estaríamos delante de Él? ¿Sí? Entonces, si Dios nos dice, perdónalo, debemos de perdonarlo. Y ese es el amor que debe demostrarse. Ese es andar dignamente delante del Señor, ¿no? Esos son los caminos que Él nos está mostrando. Y dice ahí en el capítulo 5 de Efesios, verso 7, dice, no sean pues participantes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, anden como hijos de luz. ¿Sí? Otro camino, ¿eh? ¿Cómo debemos andar? Como hijos de luz. ¿Qué quiere decir con esto? Que la luz de Cristo debe de brillar en nosotros, porque nosotros somos la luz del mundo. ¿Sí? Y si la gente ve en nosotros que hay amor, hay humildad, hay mansedumbre, y podemos soportarnos unos a los otros, entonces estamos en la luz, porque no es nuestra luz, es la que reflejamos de Cristo Jesús. Entonces esos son los caminos, y eso es lo que Pablo estaba pidiendo aquí, que andemos como es digno del Señor, ¿sí? A una altura conforme a la vocación con que Cristo nos llamó. Eso es lo que el Señor, esos son los caminos de Dios, esos son justos y verdaderos, como dice la palabra, ¿sí? Entonces debemos comportarnos como es digno del Evangelio, ¿sí? Entonces la conducta del cristiano debe de guardar una relación, ¿sí?, con lo que aprende y con lo que vive, ¿no? Porque de nada sirve que aprendamos si no lo vivimos, ¿sí? Tenemos que vivir lo que aprendemos, tenemos que dar testimonio, ¿sí?, de lo que el Señor nos está hablando y lo que nos está pidiendo, porque esa es la voluntad de Dios. Vivan de esa manera, caminen de esta manera entre ustedes, caminen de esa manera como familia, caminen con los vecinos, caminen, ¿sí?, en esta forma. Y cuando hagamos esto, estamos dando buen testimonio. ¿Y qué va a pasar? Que la gente a lo mejor ya no le vamos a predicar, sino con el simple hecho de ver tu vida, dicen, ¿verdad? Dios está con ellos.
Amén. Eso es lo que el Señor pide. Otra petición que Pablo está haciendo ahí. En el verso 10, vamos a Colosenses otra vez, por favor. Dice, para que andéis como es digno, ya lo vimos, agradándole en todo. ¿Sí? Yo le pregunto, hermano, ¿usted agrada a Dios en todo? Porque aquí está diciendo Pablo, ¿sí? En todo. No dice en una parte nada más, ¿verdad? Voy a agradarle nada más en lo que yo quiero. No, dice, agrádele en todo. ¿Sí? Hubo un hombre en la Biblia que habló acerca de Enoc. ¿Se acuerdan ustedes? Enoc dice que caminó con el Señor 375 años y dice que Dios se lo llevó, que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces Dios se lo llevó porque le agradó. O sea, no vio la muerte, no. ¿Sí? Entonces Dios quiere de esa manera que nosotros agrademos a Dios en todo. ¿Sí? Yo sé que somos carne todavía y estamos en ese proceso, pero debemos tener siempre en cuenta lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Sí? Que nosotros debemos procurar agradar a Dios, pero no agradarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Porque a veces nos agradamos a nosotros. ¿Sí? Nos agradamos nosotros mismos, ¿sí? Porque decimos, ay, ahora sí hice las cosas bien, como Dios quería. ¿Sí? Eso es agradarte, ¿no? Mira, aún nosotros como servidores de Dios estamos en ese peligro. Porque dice la palabra que en aquel tiempo cuando el Señor venga, dice que va a haber muchos reclamos. Y le vamos a decir, Señor, pero si yo estuve contigo, ¿sí? Señor, pero si yo predicaba la palabra, Señor, si yo iba a evangelizar. ¿Y de qué va a decir el Señor? Pues no te conozco, no sé quién eres. Pero Señor, si en tu nombre hicimos, no. Tú lo hiciste para agradarte a ti, no para agradarme a mí. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado a quién estamos agradando. ¿Sí? A lo mejor no sabemos hacer las cosas. ¿Sí? No lo sabemos hacer, pero sabemos que tenemos un corazón dispuesto para con Él. ¿Sí? Y Él es el que va a tomar la decisión. Por eso dice el Señor, agrádale en todo. ¿Sí? Y en todo no quiere decir que es lo más fácil o lo más cómodo. ¿Sí? No es ese, no es. Sino aquello que te cueste trabajo, ¿no? Aquello que te está costando trabajo, agrádale. Si tú estás pasando por momentos en que todavía tienes en tu carne cosas que tienes que dejar, pues hay que dejarlas, ¿no? Y cuando uno empieza a dejar todo eso, le está agradando a Dios. ¿Sí? Cuando tú mismo estás con tus conceptos, con tus ideas, ¿sí? Y dice el Señor, es que no puedo trabajar así contigo. Mientras tú no dejes esto que tú traes, mientras no dejes la mentira, mientras no dejes las malas palabras, mientras tú no dejes esto, no me puedes agradar. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a dejar todo eso que traemos en nuestra carne, entonces el Señor se va agradando de nosotros. ¿Sí? Porque agradarle a Dios, dice la palabra, es vuestra santificación. ¿Sí? Así dice la Biblia. Entonces, Pablo pedía algo que le agradaran en todo. Otro punto que Pablo estaba pidiendo aquí en el verso 10 dice, que lleven fruto en toda buena obra. Sí. El fruto es algo que se debe de evidenciar en el cristiano. Sí. Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 15, todos lo conocemos esa parte y hemos visto. Mire, vamos a verlo por favor. Inclusive la semana pasada el hermano Joel habló un poco acerca de esto, del fruto en el cristiano, ¿sí? Y dice que la única forma para poder llevar fruto, ¿cómo es? Estar ligados a la vid, ¿sí? A la planta, ¿sí? En este caso, dice que el labrador es el Padre, porque la vid es Cristo. Y si nosotros estamos ligados a Cristo, dice, ustedes son los pámpanos. ¿Sí? O sea, ustedes son la vid, o sea, ustedes son el fruto. Entonces, para llevar un buen fruto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estar bien ligado, ¿verdad? Que la savia de ese árbol corra para que llegue a los frutos. Y una vez que llega a los frutos, pues los frutos son abundantes. ¿Sí? Y eso es lo que Pablo estaba pidiendo, dice,
que lleven fruto en todo, pero bien arraigados y cimentados en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque hay frutos, hermanos, que no crecen. ¿Sí? Hay frutos que en el mismo árbol no están creciendo. ¿Por qué? Porque tienen mucha maleza. ¿Sí? Tienen muchas hojas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el jardinero? Viene y lo corta. Empieza a cortar, a podarlo. Y una vez que poda toda esa hoja, queda libre el fruto y entonces empieza a crecer. ¿Sí? Entonces, para que nosotros podamos crecer, a veces Dios nos tiene que podar. A veces nos tiene que quitar eso que sobrado que tenemos, porque a veces estamos muy sobrados, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir con la palabra sobrados? Que a veces nos sentimos más que otros. ¿Sí? Entonces dice el Señor, no, así no vamos a llevar fruto. No, tú tienes que buscar siempre lo mejor de otros tú tienes que bajarte y tienes que ver por el beneficio de los demás. Amén. Entonces, a veces hacemos las cosas al revés. Sí es. ¿Sí? A veces nosotros queremos crecer más que los otros, y dice el Señor, así no es. ¿En verdad quieres llevar fruto? Pues tienes que ser podado y tienes que estar bien, ¿sí? Ligado a la vid que es Cristo Jesús. Entonces, de esa manera dice Pablo que vamos a poder llevar fruto, más fruto, mucho fruto y fruto permanente. Es lo que dice Juan en el Evangelio. Entonces, es así como vamos nosotros creciendo para llevar fruto en toda buena obra, ¿no? ¿Sí? No frutos aislados. ¿Ha visto usted a veces una planta que da un fruto prematuro? ¿Sí? Que va creciendo y va bonita, pero luego le da luego un fruto, ¿no? Y dice, no, mira qué bonito fruto. Y ya está bien el fruto y usted lo agarra y resulta de que lo prueba y está o no sirve o está muy amargo. ¿O no es así? Sí. Pues así también hay cristianos iguales, hermano. ¿Sí? Que van caminando con el Señor y van creciendo rápido y se ven los frutos, pero cuando usted va a tomar fruto del hermano, resulta que es muy agrio, hermano. Sí. Y dice, no, al hermano todavía le falta un poquito más. ¿Sí? Le falta que le demos más vitamina al arbolito, ¿verdad? Tendré que trabajar un poquito más con él. Y entonces es así, hermano. Entonces, pero hay hermanos que llevan fruto, pero que no pueden con ellos, hermano. ¿Sí? ¿Ha visto los árboles así que se doblan completamente y casi llegan las plantas, las ramas hasta el piso? ¿Por qué? Porque vienen cargados de fruto. Así a veces pasa, hermano. Y así es como Dios quiere que nosotros seamos. De esos árboles que lleven fruto, pero frondosos. ¿Sí? Para que cuando pasen, la gente tome de ese árbol y dice, ay, qué rico fruto. ¿Sí? Sí es. Entonces, Pablo estaba pidiendo que en los cristianos haya este tipo de fruto. Un fruto abundante. Dice, pero llevando fruto para toda buena obra. ¿Sí? No para nosotros mismos. ¿Sí? No, para toda buena obra. Porque para eso Dios nos sacó, ¿no? Pues Él nos llamó, ¿verdad? Nos quitó de unos caminos perversos y nos preparó para llevarnos que hagamos toda buena obra. Sí Amén. es. Hay otro punto que el apóstol Pablo también pide. Dice así, creciendo en el conocimiento de Dios, hermano. ¿Sí? Mire, ¿cómo puede decirles esto, no? ¿Cuántos no conocemos a Dios? Todos, ¿no? Usted pregúntele a las personas de afuera y te dice, ¿tú crees en Dios? Dice, sí, creo en Dios. ¿Sí? Y le pregunte, ¿cómo es tu Dios? ¿Sí? Y le sacan ya sea una imagen o algo, y dice, este es mi Dios, ¿no? Se lo enseñan. ¿Sí? A veces así andamos nosotros. Le pregunta, ¿quién es Dios? Jesucristo. ¿Sí? ¿Y qué ha hecho Cristo en tu vida? ¿No? Como que ya la piensan, ¿no? Sí, así a veces pasa, ¿no? Sí, en el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué pide Pablo que crezcan en ese conocimiento? ¿Será porque no todos lo tienen? ¿No todos han tenido ese encuentro con Cristo Jesús? Sí. No tenemos que nosotros llegar a ese conocimiento, ¿no? ¿Sí? Porque entre más conozcas de Cristo, tu vida va a ser mejor. ¿Sí? Mire, hermano, solamente, dice Pablo, ¿sí?, que tomados de la cabeza, que es Cristo Jesús, es así como nosotros podamos tener bendición. ¿Por qué? Porque la bendición, ¿de dónde viene?
Dice que viene de la cabeza. Y la cabeza es Cristo de la iglesia. Entonces, si nosotros nos tomamos de la cabeza que es Cristo, entonces vamos a ir conociendo cómo es el Señor, hermano. Juan decía que esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo, y a Dios, ¿verdad? Al Dios verdadero. Entonces, mira, hermano, si nosotros cumplimos con lo que Pablo está pidiendo aquí, que conozcamos su voluntad, que andemos como es digno del Señor, que llevemos fruto en toda buena obra y que crezcamos en el conocimiento de Él, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar, hermano? Que vamos caminando bien, ¿sí? Y Pablo pedía otra cosa, decía, fortalecidos con todo poder. Otra cosa que la iglesia necesita, que el poder de Dios los fortalezca. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que el Espíritu Santo debe de darle la fuerza y la fortaleza, ¿sí?, para seguir adelante. Cristo Jesús les dijo a sus discípulos, no salgan hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas iglesias están débiles, o muchos hermanos son débiles por lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu de Dios no está fluyendo completamente. ¿Sí? Entonces, los hermanos por eso se sienten a veces débiles. ¿Sí? Porque el que tiene que generar ese poder es el Espíritu de Dios, hermano. Entonces, cuando una persona está fuerte en el Espíritu, va a ser muy difícil que se doble, hermano. Entonces, la iglesia de Colosenses, a lo mejor tenía muchas bendiciones, pero a lo mejor había muchos hermanos débiles que necesitaban ser fortalecidos con el poder de su Santo Espíritu, hermano. Y si el Espíritu está con ellos, no va a ser tan fácil que los desvíen, ¿sí? Porque es Dios el que lo va encaminando, es el Espíritu Santo el que lo va llevando, hermano, ¿sí? Eso es lo que Pablo pedía también. Y dice Pablo en el verso 12 de Colosenses, volvamos otra vez a Colosenses, por favor. ¿Sí? Y dice, con gozo, dando gracias al Padre. ¿Sí? ¿Usted por qué da gracias a Dios, hermano? ¿Por qué, digamos? Por un día más. Por un día más. ¿Por qué más, hermano, pueden dar gracias a Dios? Porque Dios los cuida, porque Dios no los deja sin comer, porque tiene un trabajo, ¿sí? Y Pablo dice, miren, yo estoy pidiendo a Dios para que ustedes den gracias al Padre, ¿sí? ¿Pero por qué? Dice, porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Dice, usted tiene que darle gracias, Señor, gracias te doy por haberme adoptado como hijo tuyo y ahora tengo una herencia, ¿sí?, que Cristo ganó para mí. Esa es una de las cosas que debemos dar gracias a Dios, y de eso nos olvidamos a veces. Señor, gracias por toda la riqueza que nos tienes, porque Cristo la ha ganado para nosotros. Y eso nos damos gracias a veces, ¿verdad? Decimos, Señor, se nos pasa esto por todo lo que Cristo ha hecho por nuestra vida. ¿Cuánta riqueza no tenemos en Cristo Jesús? Y Pablo decía, deben de dar gracias por esto, ¿sí? ¿Por qué otra cosa tenía que dar gracias? Porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas, hermano. Porque nos ha sacado de ahí. Ya una vez que ya nos sacó, ya no queremos dar gracias ni eso, sino decirle, Señor, gracias porque todavía me mantienes en tu camino, Señor. Gracias porque me has sacado de aquel mundo donde yo estaba en tinieblas y ahora ya soy hijo de luz contigo. Nunca se olvide de esto, hermano, de lo que Cristo ha hecho, ¿sí? Que de dónde lo sacó el Señor Jesús, ¿sí? Eso debemos de darle gracias a Dios. ¿Qué otra cosa? Dice en el verso 13, porque nos ha trasladado del reino de su amado Hijo. ¿Sí? ¿Y de dónde nos sacó? De las tinieblas, y ahora nos has hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué posición? ¿De dónde nos sacó y ahora qué posición tenemos? ¿Sí? Acuérdese siempre de esto. No solamente se acuerde de sus necesidades físicas que tengan. Dígale, Señor, gracias porque ahora yo me veo sentado contigo, Señor. ¿Sí? Y esto no es que nosotros lo digamos, sino que él mismo dice en la palabra Pablo, ¿verdad? Y otra cosa dice, porque en él tenemos redención, el perdón de pecados. Otra de las cosas por la cual tenemos que darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque nos perdonaste. Gracias, Señor, porque nosotros, ¿verdad?, perdonaste nuestros pecados, pagaste por nosotros, Señor.
esa cruz, lo que cantamos en el canto, ¿verdad? Ajá. Que con su sangre nos ha redimido Amén. de todo pueblo, lengua y nación, hermano. Amén. ¿Sí? Y le preguntaron, Señor, ¿y estos quiénes son? ¿De dónde vienen esos que traen palmas en sus manos? Y dice, estos son los que están saliendo de la gran tribulación, ¿verdad? Y estos son los que han lavado su vida con la sangre del Cordero. Amén. Qué bonito, hermano. Y eso debemos siempre dar gracias a Dios. Amén. Eso nos debe de motivar. Amén. Pablo pedía que yo estoy pidiendo para que la iglesia tenga este conocimiento. Que conozca cuál es la voluntad de Dios, para que anden en sus caminos, para que le agraden en todo. Y eso es lo que a veces no pedimos por la iglesia. Con nosotros como pastores no estamos pidiendo cosas concretas para la iglesia. Pues Dios puso en mi corazón que hablara sobre esto. Que no se nos olvide. Mire, y Pablo oraba y también habló a los Efesios. Vamos a volver al libro de los Efesios, en el capítulo 1. Por favor. ¿Tenemos? ¿Sí? Dice Pablo, Efesios, capítulo 1, verso 15 en adelante. Dice, otras cosas que el apóstol estaba pidiendo por la iglesia ahora está pidiendo por la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, dice, Pablo estaba orando por ellos, dice, he escuchado de su fe que tienen en Cristo Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Esta iglesia tenía fe y amor para con toda la iglesia. Y dice Pablo, no ceso de dar gracias, o sea, estoy orando, dándole gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y para qué pedía Pablo? Mira, dice aquí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, hermano. Dice lo que Pablo pedía al Señor, ¿sí? Dice, para que los dones de sabiduría y conocimiento sean revelados a ustedes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que a mí debemos de pedir, Señor, que tu pueblo les des los dones de revelación y de conocimiento en tu persona. ¿Sí? Porque a veces conocemos nada más, hermano, cantitos, ¿verdad? Oraciones y alguna palabra, pero no se les está revelando Cristo a ustedes. Pablo decía, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Sí? Y lo que ahora lo vivo en la fe, lo vivo ¿para qué? Para agradar a Cristo Jesús. ¿Sí? Eso es lo que Pablo estaba pidiendo, que Dios se le revelara con ese espíritu. Y dice, para un mayor y más profundo conocimiento de Dios. Porque a veces no tenemos esa experiencia de tener con Dios. Sí. No, hermano, nosotros tenemos que pedirle a Dios que se revele más en nosotros. ¿Sí? Dice en el verso 18, ahí mismo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza del que los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria en herencia de los santos. ¿Sí? Otra cosa muy importante, ¿eh? Que alumbren sus ojos, los ojos espirituales, ¿sí? Manteniéndonos iluminados, ¿sí? Para conocer las cosas profundas de Dios. Porque a veces no conocemos lo profundo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y la esperanza. ¿Cuál es la esperanza que usted tiene en Cristo Jesús, hermano? ¿Cristo va a volver? Sí. ¿Cristo viene por nosotros? Sí, hermano. Esa es la esperanza que debemos tener todos. Eso es lo que nos debe motivar a seguir adelante. La esperanza de que Cristo dijo que un día vendría y va a venir, hermano, por nosotros. Entonces Pablo pedía por esto, ¿sí? Que tuvieran, ¿qué? Dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que conozcamos las verdades de Dios, alumbrando los ojos para comprender las cosas profundas de Dios y para tener la esperanza de la grandeza de Dios en su venida. ¿Sí? Eso Pablo estaba pidiendo. Y no solo esto, miren ahí en el capítulo 3 de Efesios, vamos a ya ir terminando con esto. ¿Sí? Dice en el verso 16,
Dice, para que también Cristo les dé conforme a las riquezas de la gloria, el ser fortalecidos en el poder del hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos completamente capaces de comprender de los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo Jesús. ¿Sí? La primer súplica que hace Pablo aquí, ¿cuál es? En el verso 16, que tengan fortaleza espiritual. Así dice en el verso 16, ¿sí? Para que su hombre interior se fortalezca. ¿Sí? Pablo pedía, Señor, que tu Santo Espíritu fortalezca el hombre interior de ellos. La segunda súplica, que eran creyentes, ¿verdad?, que Cristo reinara en el corazón de ellos. Dice, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. ¿Quién está tomando el reino de tu corazón? Debe ser Cristo, ¿eh? Porque dice, para que Cristo habite en tu corazón, para que Cristo habite, que tome el control de tu vida y de tu corazón, pedía Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo se está formando en nosotros. Así dice la palabra. Cristo se está haciendo carne en nosotros, hermano. Entonces, por eso Pablo decía, que Cristo sea el rey de tu vida. ¿Quién controla tu vida? ¿Tú la controlas? ¿Tú eres? ¿Sí? ¿O quién te la controla? Supuestamente debe ser Cristo, ¿no? Y Pablo decía que Cristo habite por la fe en sus corazones, que Él sea el Señor de sus corazones. ¿Sí? Pero a veces sacamos a Cristo a un lado, ¿no?, y nosotros reinamos. A veces cuando estamos enojados lo bajamos del trono y nos subimos nosotros. ¿Sí? Y cuando ya queremos algo, Señor, súbete, y ya nos bajamos nosotros. No, hermano, Cristo debe de ser siempre el Rey de nuestras vidas. Cantamos ahorita, ¿verdad?, que Jesucristo es Rey, ¿o no? Amén. ¿O nada más lo cantamos? No. No, pues tenemos que vivirlo, ¿verdad? Sí. Jesucristo es Rey, sí es Rey, pero es el Rey de mi vida, ¿sí? Amén. De nosotros. Amén. Amén. Y la tercera súplica, arraigados y cimentados en amor. ¿Sabe qué es una arraigada? ¿Cuál es cuando una raíz se mete debajo de la tierra y está bien enraizada y no lo mueve nadie? Pues así debe de ser, ¿sí? Pablo está pidiendo que ese amor sea así, que nada lo pueda mover de su amor hacia Cristo, ¿sí?, hacia los demás. Porque ¿de qué sirve? De que dice Pablo, que yo sepa todos los misterios, que hable lenguas y no tengo amor, pues nada soy. Entonces no vamos a comprender el amor de Cristo. Y cuando dice Pablo, cuando ustedes comprenden el amor de Cristo, van a conocer la profundidad, ¿sí? ¿Cuál es la profundidad del amor de Cristo? Que Cristo vino a buscar a los perdidos, hermano, de los cuales éramos nosotros. Ese es el amor tan grande de Dios, es lo profundo de Dios, Sí. que dejó su trono de gracia y bajó hasta lo más profundo para venir a buscarnos. Esa es la profundidad del amor de Cristo. ¿Cuál es la anchura del amor de Cristo? Que ese amor abarca a toda la humanidad. A todos los hombres nos amó. Y no nos vio si éramos buenos, fuéramos malos, éramos ricos o pertenecíamos a otra familia, no. Los brazos de Cristo se abrieron para amar a todo el mundo. Amén. Sí. Todos, nadie está excluido. Que algunos no quieren ese amor, es cosa de ellos. ¿Sí? Pero esa es la anchura del amor de Dios. ¿Cuál es la longitud? Un amor, ¿sí?, que permanentemente y en toda ocasión no cambia. Esa es la longitud, que el amor de Dios no va a cambiarte. No va a cambiar, hermano. Dios siempre es fiel y siempre se va a manifestar con su amor. Aún aunque tenga que disciplinarnos, pero es el amor de Dios. Así es. ¿Dios está disciplinando hoy a la humanidad? Sí, Sí. pero es el amor de Dios, hermano. Porque sabe que Dios quiere que esto nosotros lo tomemos como conciencia y nos volvamos bien a Dios, hermano. ¿Sí? Ese es el amor de Dios. Y la altura, ¿sí? ¿Cuál es esa altura? Ya hablamos. ¿Sabe cuál es? Que el amor tomó al perdido a lo más bajo y lo hizo sentar hasta lo más alto. Ese se dice Pablo. Tienen que comprender este amor, hermano. Si nosotros comprendemos este amor de Cristo Jesús, ¿sí?, entonces estamos en el buen camino. Amén. Por eso hay que orar por cosas concretas. Pablo oraba por su iglesia, que tuvieran esto, que tuvieran ese amor, que conocieran el amor de Cristo, que fueran fortalecidos, ¿sí?,
que tuvieran revelación, que tuvieran conocimiento, que conocieran la voluntad de Dios, que anduviéramos en los caminos del Señor. Eso es lo que debemos de pedir, y a veces se nos olvida, hermano. Y a veces nada más pedimos por nuestras necesidades, por nuestras enfermedades. Oramos, hermano, por nuestra escasez económica. Oramos para que Dios nos dé un carro, una casa. Oramos muchas cosas, pero de aquello que nos hace falta en lo espiritual, a veces no estamos orando. Entonces Dios puso en mi corazón que nosotros como pastores y como hermanos líderes de la iglesia, no se nos olvide orar, hermano. ¿Sí? Por las peticiones concretas que necesita la iglesia. ¿Sí? Y vamos a orar porque todo esto lo necesitamos. Sí, amén. Amén, hermano. Amén. Okay. ¿Oramos? Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. No sé si algo se les quedó en su corazón, hermano. Algo que Dios les tocó. No sé si Dios les habló a ustedes. Ustedes saben, hermano. Pero algo, la palabra de Dios no vuelve vacía. Dice Dios su palabra, ¿sí? Que toda palabra va a quedar sellada en los corazones. Que así como envía la lluvia a la tierra y hace germinar la semilla, así también su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sé, Padre, que tus siervos, como el apóstol Pablo, Señor, estaban orando porque tu iglesia fuera fortalecida, Señor. Porque todo eso lo necesitamos. Y que siempre te demos gracias por aquello que a veces se nos olvida y es también lo más importante, Señor. Que usted nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, Señor. A veces se nos olvida, Padre, que usted, Señor, pagó por nosotros derramando su sangre preciosa. A veces se nos olvida, Señor Jesús, orar por todo aquello que usted tiene para nosotros, una herencia tan grande en los cielos que ha ganado mi Señor Jesús. Y a veces, Señor, no pedimos ni por ello. A veces no pedimos, Señor, que usted venga otra vez, que tengamos esta esperanza puesta en usted, Señor, y se nos olvida, creyendo que todo está aquí nada más en este mundo, Señor. Que todo es negocio, Señor, que todo es, no sé, diversión, distracción, que solamente es vivir una vida religiosa, de ir a la iglesia, regresar, leer la Biblia. No, Señor, el Evangelio es algo más, Señor. Es algo más íntimo, Padre. Es conocerte, Señor, y que usted se revele dentro de nosotros, Padre. Para que tenga una iglesia firme, Señor, que no nos dejemos mover por nada, Padre. Señor, ayúdenos, Padre amado. Porque estamos, Señor, necesitados de usted, Padre. Yo necesito, Señor, que usted nos fortalezca, Padre. Que seamos fortalecidos en el poder. Porque a veces vemos, Señor, que como humanos no podemos llevar a veces las cosas, Padre. No sabemos, Señor. Padre, dame entendimiento y sabiduría, Padre amado, para dirigir a tu pueblo, Señor. Yo no lo sé hacer, Padre, tú lo sabes. Tengo, Señor, 6 meses que, Señor, no sé hacer las cosas, pero le pido su ayuda, Señor, que me dé espíritu de revelación, de conocimiento, Padre, para guiar a su pueblo, Señor Jesús. Quiero hacerlo. Y perdóneme, Señor, por mis fracasos. Perdóneme, Señor, por aquello que no sé hacerlo, Padre. Pero yo sé que usted va a ir conmigo, Señor. Usted me va a tomar de la mano y me va a ir enseñando, Señor Jesús. Señor, perdóneme, Padre. Y también, Señor, le pido a la iglesia que perdone mis faltas.
indolente, que me perdone, Señor. Porque a veces, Señor Jesús, a veces la carne, Señor, nos gana. Señor Jesús, gracias por enseñarme cuáles son las razones por las que debo yo de pedir por su iglesia, Señor. Que su voluntad se cumpla, Señor, en ella. Que su voluntad, Señor, se lleve a cabo en nuestras vidas, Padre. Porque a veces no pedimos por ellos, Señor. Nos olvidamos cuál es el propósito por el cual, Señor, usted está permitiendo que pasen estas cosas en la tierra. Porque usted les ha permitido, Señor. Pero sabemos, Padre, que estamos, Señor, de camino correcto, Padre. Ayúdeme, Señor Jesús. Ayúdeme, Señor. Señor Jesús. Usted me ha puesto para edificar y no para gobernar, Señor. No, Señor. Señor, ayúdeme a ser humilde. Tener humildad y mansedumbre, Señor, para guiar a este pueblo, Señor, en el cual usted me ha puesto, Señor Jesús. Gracias, Padre, por la palabra que usted nos ha dado, Señor. Primeramente, Señor, a su Hijo, Señor, y a su pueblo, Padre. Señor, denles paz y tranquilidad, Señor, en sus vidas. Señor, que caminemos tomados de tu mano, Señor. Y gracias, Padre, porque sé que es un pueblo hermoso, Señor. Yo sé que es un pueblo humilde. Usted me ha puesto en un pueblo alegre, Señor. Usted me ha puesto en un pueblo así con luchas y pruebas. Pero mire, Señor, se ve la unidad y el amor de mis hermanos, Señor, en el cual nos extrañamos. Y vemos que caminamos, sí, Señor, con dificultades, pero usted va delante de nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por la vida de su iglesia, de todos mis hermanos, Señor. Y un día usted nos va a permitir otra vez, Señor, abrazarnos y gozarnos, Señor, en su presencia, Padre. Bendiga su iglesia, Señor. Guárdela, Señor Jesús. Y que se cumpla lo que hoy